A ver, permítame un momento, aquí estamos totalmente en vivo. Agradecemos que le den manita arriba a este video, que lo compartan con sus amigos y se suscriban a este canal. Albino Córdoba, te saludo con mucho gusto. El día de hoy vamos a ver cómo sucumbieron ante los poderes fácticos de los Estados Unidos, y es que resulta que todo indica que los Estados Unidos ya tenían preparada esta treta. Y el día de ayer Ken Salazar visitó a México tras las críticas de la DEA. El presidente de la República el día de ayer reveló cómo la DEA mandaba a sus espías para incorporarse al grupo delictivo el Cártel de Sinaloa. Sí, así como lo escuchó, el presidente lo dio a conocer, cosa que le molestó a Ken Salazar y llegó como Juan por su casa, hay que decirlo, a la máxima tribuna, llegó a Palacio Nacional y le dijo: presidente, yo no estoy de acuerdo con eso. El presidente de la República reveló también en conferencia matutina que los Estados Unidos, sí, como ustedes lo escucharon, los Estados Unidos están haciendo de las suyas. Pues resulta que nada más y nada menos que, a ver, permítame un momento, nada más y nada menos que el presidente López Obrador reveló que los gringos están interviniendo y mandando información a los medios de comunicación chayoteros. ¿Qué te parece si lo vemos, Albino? Pero adelante. Va. Sí, porque no tenemos problema de conciencia y porque no somos represores y porque no espiamos. Entonces lo hacemos por seguridad, porque estamos sintiendo que están queriendo violar nuestra soberanía, que es un plan injerencista, utilizando como instrumento a la prensa vendida o alquilada de nuestro país y a los grupos de intereses creados, al bloque conservador, a los corruptos que quieren regresar por sus fueros para seguir robando. Entonces, no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. ¿Eso habló con Ken Salazar, presidente, ayer? Hablé de otras cosas. Esto es casi de rutina. Adelante. Muy buenos días. Buenos días, Bueno, señor presidente. aquí estamos viendo. Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Petrolera, Estado de México y Ciudad de México. Rapidísimo. A la redacción nos llegó. Aquí estamos viendo claramente el intervencionismo, Albino, del que habla el presidente López Obrador, pero lo que llama la atención, también votaron estos sinvergüenzas, y quiero darlo a conocer aquí en pantalla, para que los militares ya no tengan fuero, y además también votaron para que la Guardia Nacional no tenga militares activos. O sea, básicamente, y en un momento más le voy a presentar el videito, aquí lo tengo, ya lo tengo aquí en pantalla, vamos a escucharlo, para que vean cómo sucumbieron ante los poderes de los Estados Unidos. Escuchemos. Y por reconocer su presidente, me permito informarle que por lo que se refiere al artículo 25, fracción novena de Ley de Guardia Nacional, existen 6 votos en contra del proyecto y por reconocer su validez. Por lo que se refiere al artículo 57, párrafo segundo, 9 votos a favor del proyecto y por la declaración de invalidez. Por lo que se refiere a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mayoría de 8 votos a favor de la propuesta en cuanto a declarar la invalidez del artículo 138, fracción séptima y artículo 170, fracción segunda, inciso H. Y por lo que se refiere al artículo primero, párrafo segundo de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mayoría de 8 votos. En esos términos queda decidido esta parte del proyecto y pasaríamos al... Presidente, me permito informarle que por lo que se refiere al artículo tenemos, 25, fracción novena de Ley de Guardia Nacional.
Y aquí les voy a decir lo que está pasando. O sea, votaron en contra, a favor de que los elementos no tengan fuera militar y anularon los militares activos formen parte de la Guardia Nacional. Están desbancando a la Guardia Nacional, le están quitando todo su poder. ¿Para qué, Albino? El maestro Albino Córdoba nos va a dar más detalles al respecto. Te saludo con mucho gusto, Albino. Hola, ¿qué tal, Iber Alejandro, amigas, amigos que están en esta transmisión en vivo? Bueno, es un escándalo mayúsculo lo que ha pasado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No solamente limitan el accionar de la Guardia Nacional, que la piden por todos lados y en todos los estados. De hecho, sus grupos de élite son los que están sacando el trabajo de seguridad que no pueden hacer los estados porque no pueden con ello. Ahora, ¿cuál es el sueño dorado desde que llegó el presidente de la República, que ha defendido la soberanía del país a ultranza, con todo? Bueno, pues que opere la DEA, opere el FBI, operen los grupos de inteligencia de los Estados Unidos en México como lo hicieron toda la vida. Como fue una parte del mismo tratado comercial con Estados Unidos, del TEMEC, el hecho de que la soberanía del país se respeta, bueno, están buscando todas las posibilidades de acotar algo al ejército mexicano, a la Secretaría de Marina, a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional. La intención de fondo, pues que vengan a resolver los problemas de los gabachos, es que están acostumbrados a eso. Los grupos de inteligencia de los Estados Unidos tienen nexos, eso lo dijo el presidente de la República. Se involucraron con grupos delictivos, por eso el presidente no permitió que estos grupos ingresaran al país sin que hubiese un registro. Por eso denunciaba la intromisión grosera de agentes de la DEA o del FBI que se involucraron como infiltrados en los grupos de bandas acá en el país. No es que se protejan las bandas del país, es que están involucrados en ese mismo contexto con grupos muy poderosos y no han hecho gran cosa. Entonces, estamos ante un hecho no solamente muy grave, porque ¿cómo se atreven bueno, ya se atreven a cualquier cosa, pero cómo le quitas el fuero militar a un elemento que dicen respetar mucho a los militares de nuestro país, las gloriosas Fuerzas Armadas del país? Bueno, de un plumazo lo hizo la Suprema Corte. ¿Para qué? Para que tengan mayor injerencia los grupos que quieren los vecinos del norte, en este caso los Estados Unidos, quieren mantener el poderío y la hegemonía que han mantenido en el país. A ver, un país como Estados Unidos, un país como los vecinos que tenemos tan poderoso, ni modo que no sepan por dónde entran toneladas de fentanilo y de esas otras drogas que cruzan para su país, si son unos grandes consumidores. Ahora están en crisis y quieren que no. Por favor, o sea, son cuentos chinos esos, son cuentos de niños. O sea, no hay tal producción y que en México, no, bueno, es que si ustedes no frenan su problema, su conflicto allá, lo que quieren es intervenir aquí porque hay intereses muy fuertes. Y eso el presidente no lo va a soltar, ¿eh? No es un tema que vaya a soltar fácilmente, porque está signado, firmado en el mismo tratado de Estados Unidos, Canadá y México. Y porque creen que México es una colonia de los Estados Unidos, déjeme decirle que el presidente de México, y es del dominio público, tiene muy buena relación con China y con Rusia, así es que búsquenle porque en alguna ocasión planteó el mismo Vladimir Putin colocar misiles aquí en México. ¿Y qué pasaría? No le busquen, les digo a ustedes, están estirando mucho la liga, están buscándole mucho ruido, están generando demasiada anarquía en el país con estas decisiones del máximo tribunal que se supone, en teoría, debe defender la constitución de este país. Están echando por tierra al poder legislativo y al poder ejecutivo y se les olvida que es un poder terciario, que no es un poder primario, que no es un poder electo por el pueblo, que no son electos por el pueblo, que son electos por el Senado de la República. Sí, a propuesta del Ejecutivo, pero entonces ya pasan por encima de todo, sí, Alejandro. ¿Y qué quieren? Que el gobierno de los Estados Unidos nos mande a la DEA, nos mande al FBI, o sea, que sigamos siendo su colonia, su patio trasero. No, pues, gabachitos,
Eso no va a pasar y de eso lo vamos a ver en estos días. El presidente no se va a quedar callado. Y este es de fondo otro tema en el que está metido. ¿Por qué cree que los financian? ¿Por qué cree que financian a Claudio X González? ¿Por qué el financiamiento a los grupos de la derecha? Bueno, porque no se acostumbran a que este país es soberano y tienen que meter las manos. Tienen que meter sus cochinas manos en un país que es soberano, que es independiente y que no es una colonia ni es un protectorado. Tengan cuidado porque no resuelven sus propios conflictos ni con China ni con Rusia y no es ninguna amenaza. Sabemos de la buena relación que tiene el presidente de la República con estos pueblos que son amigos de México. Si por eso es muy suavecito el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no crea que es gratuito. Y el presidente no se queda callado y no creo que se vaya a quedar callado en esta ocasión. Es interesante el tema, Iber, porque creo que de fondo quieren intervenir cuanto antes en el país. Así es, Albino. Hablas con la pura verdad y a ver, vamos a dar puntos de referencia. El presidente, cuando lo acusa Estados Unidos, o más bien dicho, los legisladores de Estados Unidos, de que la 4T está abonando al tema del fentanilo, escúchelo bien, el presidente lanza un reto, pero un reto muy interesante. Y en la carta que le manda a Xi Jinping, el mismo presidente de la República dice, bueno, no quiero su ayuda, pero sí quiero que hablen con Estados Unidos. Tómala. ¿Eso qué te habla? O sea, tiene el poder China de mandar misiles a México. Lo tiene también Rusia y con mucho gusto, porque hay que decirlo, es lo que está sucediendo en Ucrania. Básicamente es como si China o Rusia mandaran misiles a México para tener cerca el contraataque en contra de Estados Unidos. De ese vuelo, de ese tamaño, y el presidente lo sabe. Y por eso en ese sentido vemos claramente cómo el presidente mexicano tiene información, Albino, a detalle de lo que está pasando. Y esto es importante también. ¿Por qué? Y le voy a explicar a usted. El presidente habla de filtración de documentos, de la DEA. Obviamente México también, aunque no como la de Estados Unidos, tiene su tecnología. Y esa tecnología que le han proporcionado al presidente es precisamente lo que da a conocer. La DEA está filtrando información a los grupos de choque conservadores. Mucho cuidado. Porque qué casualidad, Albino, que estamos hablando de este tema, de cómo le quitaron el mando militar a la Guardia Nacional, pero a su vez, al mismo tiempo que en la política no hay coincidencias, al mismo momento, al unísono, los medios lanzaron una campaña en contra del general Crescencio Sandoval. Que por cierto, en un video hace rato le presentaba a usted en el canal cómo fue, o sea, todas las pruebas que eran de Guacamaya Leaks, pues eran puras conjeturas de Mexicanos contra la Corrupción. Es decir, Mexicanos contra la Corrupción se escudó en Guacamaya Leaks para decir esta mentira. Imagínate, de que el secretario, que todos los días está trabajando, se la pasa viajando. Y quiero que analicemos esta parte, porque fíjate que en el comunicado de Mexicanos contra la Corrupción, que es la prensa chayotera de Claudio, señalaron que posiblemente el secretario gastó millones. O sea, en el rigor periodístico y en el entendido de que tienes una trayectoria de décadas en estos menesteres, ¿qué te dice eso, Albino? ¿Cómo nosotros podemos hablar a base de suposiciones? Una cosa son las hipótesis con respecto a la información que tenemos, pero otra cosa es inventar chismes. Como por ejemplo, yo digo, bueno, Albino es ratero, porque creo y hago un montaje de un cheque que recibió Albino del PRI. Y yo le pongo ahí imagen ilustrativa de lo que pudo haber sido ese cheque. O sea, son cosas muy diferentes. ¿Y para qué te sirve esto, Albino?
para golpear. Es desacreditar, aparte, bueno, si el señor está todos los días en el Consejo de Seguridad, pues es el que preside, el presidente, y tiene al de la Marina y tiene al de la Secretaría de la Defensa Nacional. Son ataques desesperados y creo que esto de quitar el fuero militar se van a meter en problemas. Yo creo que esto va a tener que ser rápido, de una reacción muy rápida, porque no puedes dejar desprotegidas a las gloriosas Fuerzas Armadas del país. O sea, tienen mucho trabajo, tienen una gran responsabilidad. Los gobiernos de los estados son incapaces, son incompetentes en la mayoría de los casos. Y vea usted el caso simple, le pongo, demuestra un botón. A ver, Guanajuato, ¿cómo está? Y Zacatecas, ¿cómo está? O sea, y si quiere le puedo seguir, pero para ilustrar lo que comenta, sí, ver Alejandro. Sin la fuerza de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas del país, los gobiernos civiles que tanto pondera Piña, Piña Madura, Piña corrupta, entonces, y los ministros prianistas, ¿cómo van a confrontar los problemas de seguridad que tienen? O sea, eso es lo que nos tendrían que explicar. Por eso digo que el presidente sí tiene posibilidades de establecer una disolución de la Suprema Corte, porque creo que a grandes males, grandes remedios, y establecer una convocatoria para elegir nuevos ministros, porque estos de plano no dan el kilo. Y si bien el presidente es un humanista, también es un político de tiempo completo. Y si hablamos del tema político, el presidente es un animal, en el buen sentido de la palabra, un animal político, ¿eh? Ni crea Piña corrupta o este tipo de personajes que son entreguistas, obviamente. No estoy hablando al tanteo, sé de lo que hablo. Perfectamente son cuestiones de lo que llaman el golpe blando y que pocas veces he tocado, pero que lo comento porque esa es la realidad. Es socavar las bases de un gobierno legítimo para tratar de llegar con una nueva propuesta que no logra permear en el gran pueblo de México. Creo que en el 24 la única solución es el plan C, pero creo que antes de eso habrá movimientos y no se espanten los de la derecha, pero el INAI se termina y creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la ministra Piña está en esa misma línea. Vamos a ver qué pasa, porque el presidente no se va a quedar callado, reitero, y vamos a ver cuál es el procedimiento en el que nos vamos a encontrar en estos días. Iber Alejandro. Así es, Albino Córdoba. Vámonos por más noticias, más información, por supuesto, que le traemos aquí.